el recurso que puede proceder, que se requiere forzosamente, conocido como una segunda instancia. Y ya estamos hablando de una instancia apretadamente, vamos a llamarle en términos generales, aunque el maestro Burgoa en este momentito se pararía, diría alto, el recurso, el amparo no es una instancia ni es un recurso, porque la Convención Americana habla de recursos, pero a mí se me hace que esa determinación es inconvencional. Esa determinación de una causal de sobreseimiento contra actos de las autoridades legislativas, por ejemplo, derivadas de un juicio político, el hecho de excluirlas de la procedencia del juicio de amparo es un artículo de la ley de amparo que ya resulta inconvencional de nacimiento. Y no solamente inconvencional, sino inconstitucional. Entonces, no todo es alegría y festejo. Ahí está una muestra. Para muestra se dice un botón, ahí está el botoncito de muestra. Que no todo es felicidad, todo tiene una cara amable y una cara no tan amable. Pues por supuesto, imagínese usted, colóquese usted en un problema que podría llegar a ser un político, incluso de alta envergadura, y de repente tiene un problema, y pues hay una mayoría partidista que se va contra usted por cuestiones de carácter político y no jurídica. Y por cuestiones de carácter político se toma una decisión mayoritaria y usted no tiene forma de defenderse de amparo para ver si realmente el acto fue seguido de manera regular desde el punto de vista de procesal y desde el punto de vista sustantivo. Entonces, pues no será inconvencional en contra precisamente de estos parámetros básicos de protección mínima que se conoce como la procedencia de recursos en contra de las determinaciones que deben estar establecidos. Entonces, hoy la ley de amparo incluso se debe ver a la luz de la proyección internacional de los derechos humanos. La propia ley de amparo debe ser sujeta a ese análisis hoy por hoy. Hoy por hoy. Entonces, por supuesto que ahí tenemos un problema sumamente serio que no nos hace ver necesariamente con que todos estamos en un lecho de rosas. Y además, tenemos problemas de implementación. Nos hemos juntado en el primer circuito, por ejemplo, correspondiente a la capital de la República, para dialogar sobre temas, distintos magistrados, para dialogar sobre temas de aplicación de la nueva ley de amparo. Y hay problemas. No es una ley, finalmente es un producto humano. Y como todo producto humano es falible, tiene sus problemas. Más allá de que sea una institución arraigada, más allá que se busque una tutela judicial efectiva y sobre todo en materia de derechos humanos, tenemos que ver también cuáles son los puntos de inflexión para no ser excesivamente optimistas después de haber recorrido todo este arduo camino. Pues hay cosas y vistos muy positivos. Ahora depende todo este andamiaje jurídico de una consideración posterior, de una construcción que hemos de generar los propios juzgadores al momento de aplicar la ley de amparo. ¿Cuáles son los alcances de aplicación? Por ejemplo, por decir algo, ahora del amparo adhesivo, que es una de las grandes reformas. Bueno, la intencionalidad fue muy buena. Amparo adhesivo, de una vez, mira, para que se evite el denominado amparo ping-pong, que va de regreso, va a repetir, de una vez que se realiza una sola vez todas las relaciones procesales, y además que el amparante adhesivo, el amparista adhesivo, tenga la posibilidad y además la obligación de promover su demanda de amparo, diciendo lo que, a pesar de que la resolución es favorable, la resolución reclamada en el acto reclamado le resulte favorable, de cualquier manera, él advierte que la existencia de violaciones procesales o algunas consideraciones que no son las correctas es una carga procesal muy fuerte para el amparista adhesivo. Es una carga procesal y puede ser una trampa procesal que de hecho lo está haciendo. Ahorita están cayendo muchos justamente en esa situación si no promueven el amparo a tiempo respecto de violaciones procesales. Por supuesto que todavía existe la posibilidad de un nuevo amparo, y vienen al nuevo amparo y quieren hacer valer algo que no hicieron valer como amparantes adhesivos. Adiós. Por muy correcta y justa que sea su petición de justicia, no tienen la posibilidad de hacerlo. Hoy por hoy, mientras esta institución del amparo adhesivo va adquiriendo carta de naturalización, se va familiarizando con la comunidad jurídica, ya se empezaron a cometer injusticias derivadas del desconocimiento de la nueva ley de amparo. Hayamos tenido que aplicar justamente esta regla fuerte del amparo adhesivo a quienes no han promovido en su tiempo
esta nueva institución del juicio de amparo. Ya están cargando con ese muy fuerte elemento que significa estar al tanto de la evolución del juicio de amparo. Entonces, es un compromiso. Si ya dijimos que hoy por hoy nadie puede preciarse de ser especialista en ninguna rama del derecho, porque todos tienen su faceta sustantiva y procesal, y llega finalmente a los tribunales, nadie puede desconocer el juicio de amparo y decirse especialista en su disciplina. Y cuando hablamos de amparo adhesivo, pues hablamos de nuestras muestras también. Una de esos problemas tan serios que tiene que ver con la preclusión de un derecho. Entonces, no promover un amparo adhesivo en las términos y condiciones bajo los cuales está circunscrita la nueva ley de amparo significa un problema muy serio para el abogado y sobre todo para el directo quejoso. Un problema muy serio. Entonces, la gran responsabilidad de primera mano es de su abogado. Los abogados postulantes, y entiendo que un número importante de quienes están inscritos en esta plática, aunque sería un curso, es una plática, es una charla solamente. La intención es justamente pues, que nos empecemos a familiarizar con todos estos elementos. La reforma del 2011, entonces, tiene que ver con esta intención. Los artículos 103 y 107 constitucionales son fundamentos del orden jurídico. Y ahí se establecen principios reguladores que deben observarse en la creación, interpretación y aplicación de las normas legales, jurisprudenciales e individualizadas. Este 10 de junio de 2011, que tiene que ver con los derechos humanos, entonces es el complemento, reforma constitucional y ley de amparo. La apertura del ordenamiento mexicano al derecho internacional. La ley de amparo entonces se está abriendo precisamente a la jurisdicción internacional, se está abriendo a los enfoques interpretativos de órganos supranacionales que hoy son derecho positivo vigente en nuestro país por disposición de la Constitución. Fíjense ustedes, por ejemplo, en el artículo 25.1 del Pacto de San José, que es la Convención Americana de Derechos Humanos. El amparo debe velar por su efectividad, es decir, que represente una posibilidad real de defensa del gobernado y sea capaz de conducir a un análisis por parte de un tribunal competente, a efecto de establecer si ha habido o no una violación y proporcionar una reparación. Todo esto significa que estamos adecuando también, y así lo empezaremos a ver, así van a venir peticiones de justicia y respuestas de peticiones de justicia. Dime qué clase de justicia me pides y te voy a decir qué clase de justicia te doy. Entonces, involucra la participación para que esto funcione, no solamente de sujetos que antes se consideraban pasivos. Oye, yo soy sujeto pasivo de la justicia. No, todos somos sujetos activos. Unos piden justicia o otros lo dan en función de lo que piden. Si la justicia es deficiente por lo que se pide, pues entonces vamos a tratar de evolucionar el proceso de justicia. Entre más calidad se pida, pues necesariamente vamos a obligar a las autoridades a dar una justicia de mayor calidad. Bajo ese concepto, ese juego de palabras que me gusta mencionar de dime qué clase de justicia me pides, te voy a decir qué clase de justicia te doy, lo único que cabe entender es una mejor capacitación, una mejor preparación en estos temas tan sensibles. Muchos de ustedes, pues supongo, estuvieron en el Diplomado de Derechos Humanos y ahora complementan justamente con este u otros cursos, algún curso que vendrá por ahí sobre el juicio de amparo. Bien, otro aspecto importante de toda esta reforma que estamos viendo, involucran, ya dijimos que son reformas gemelas a la Constitución 103, 107 constitucional y al artículo primero y otros preceptos. La reforma de 2011, me estoy refiriendo concretamente a la del día 10 de junio de 2011, no solamente se refirió al artículo primero, hay unos artículos que hay que analizar con mucho cuidado, son varios, pero naturalmente el de mayor envergadura es justamente el artículo primero. Y ahí nos estamos abriendo a un control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad por parte de los juzgadores de todo el país, y particularmente la interpretación que hizo la Corte en el caso Radilla, que de alguna manera ya está siendo atemperada, saben ustedes, por la Suprema Corte. Y bueno, sí, nos vamos a abrir, pero en aquellas
aquellos asuntos donde la Constitución establezca restricciones, hay una importante tesis que no ha salido todavía publicada, no tenemos todavía la tesis, es un asunto bastante complejo, ¿no? Y tiene varias diversificaciones. Entonces, la Corte ha sido muy prudente en varias perspectivas. Primero, de no sacarla inmediatamente. Desde el año pasado se sometió por primera vez a estudio y el asunto se dejó. Entonces, muchas veces hay asuntos de tanta envergadura, sí, porque todo el mundo está esperando a ver qué dice la Suprema Corte. Y todos estamos esperando a ver qué dice la Suprema en este tema, a ver qué dice la Suprema Corte, y sobre esa base empezar a forjar caminos. Y la Suprema Corte, pues yo creo que conoce perfectamente cuál es la importancia de la decisión que finalmente va a tomar. Y una de las características de las virtudes judiciales es la prudencia, y qué bueno que sea prudente. Y los términos en que se establezca, el caso Radilla, fíjense, por ejemplo, pues no estaba resolviendo todo y dejaba muchas cosas todavía desilvanadas. Pero el caso Radilla produjo un impacto increíble sin ser jurisprudencia. Es lo más increíble de todo, ¿no? No era jurisprudencia. Y entonces el derivado de una, pero pudo haber, a pesar de ser el expediente varios, pudo generar jurisprudencia. Sin embargo, también por obra de la prudencia, porque por supuesto que si lo hubiera querido hacer, tenía material para hacerlo. Por cuestión de la prudencia, el asunto fue reservado en la contravención de tesis, no obstante que teníamos el caso de expediente varios. Dijo, no lo vamos a hacer jurisprudencia. Yo lo veo desde afuera, ¿no? Habría que ver cómo lo ven los ministros desde adentro. Pero trato de ser observador de lo que está ocurriendo, porque finalmente nos interesa a todos la fijación del criterio jurídico nacional a nivel constitucional y a nivel legal, porque finalmente sigue siendo el último intérprete de la Constitución, el primero y el último intérprete de la Constitución y la ley. Entonces, en el papel que le corresponde a la Suprema Corte, pues hay que estar atentos, finalmente, cuáles van a ser los términos precisos de la contradicción de tesis de la última, que usted ya sabe, la conoce perfectamente, en relación con, debemos aplicar el régimen internacional de los derechos humanos, cuál es la jerarquía de los tratados internacionales frente a la Constitución, es superior o están al mismo nivel. Pues bueno, se dice que están al mismo nivel en materia de derechos humanos, por prescripción del artículo primero. Pero si vemos el artículo primero, y aquí tendríamos que hablar del empuje, por ejemplo, de las ministras de la Suprema Corte, la ministra Margarita Luna Ramos, ella siempre habló y de alguna manera influyó mucho su participación para que se hiciera un acotamiento en el sentido de que siempre y cuando la Constitución no establezca restricciones expresamente. Entonces, el caso típico, y lo saben ustedes, es el arraigo. La Constitución lo establece. Antes de que se estableciera en la Constitución el arraigo, en algún momento fue declarado inconstitucional, pero ¿por qué no estaba en la Constitución? Pero si está en la Constitución ya no puede ser declarado inconstitucional. Ah, pero entonces sí puede ser declarado inconvencional. Pues no. Cuando es en el régimen nacional, no puede ser declarado inconstitucional porque está en la Constitución, y los artículos de la Constitución no pueden ser inconstitucionales. ¿Se entiende esto? En todo caso, no existen antinomias y deben ser armonizadas. Bueno, ¿y qué es lo que entonces pasa? ¿Qué pasa con las restricciones? Bueno, se establece el arraigo. Si por ejemplo, alguien arraigado, no estoy dando ideas, pero imagínense los 50 alcaldes que fueron arraigados por la Procuraduría General de la República, de repente se les ocurre, pues vamos a reclamar ese estado, no se encontraron nadie, los arraigados estuvieron privados de la libertad. Entonces inician su acción de responsabilidad civil en el Estado mexicano, y obviamente les dan en la torre, dicen no procede porque es una institución constitucional, está bien. Oiga, pero esto va en contra de la Convención Americana. No, y cierran sus puertas, cumple con el principio de subsidiariedad, que es agotar las instancias nacionales, y escalan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y, oh sorpresa, ganan. Porque en el régimen internacional de los derechos humanos el arraigo está vedado, está proscrito, se considera como violatorio de derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Encima de la Corte, porque el asunto pudo haber llegado, por ejemplo, a la Suprema Corte, y la Suprema Corte dice, no, ¿sabes qué? El arraigo es constitucional. Entonces, ok, te dijeron, bueno, te tuvieron detenido, pero pues no procedió. Y pues ya te vas a tu casa, nadie te va a indemnizar. Entonces, ante una resolución incluso que llegara a la Suprema Corte, entonces tendríamos una Corte Interamericana que dijera, ¿sabes qué? Venciste las instancias nacionales, incluso ante la Suprema Corte de Justicia Nacional. Pero ¿sabes qué? Está sujeto a jurisdicción nacional, internacional, a un régimen internacional de derechos humanos. Entonces, los 50 arraigados tienen que ser indemnizados. Se acabó, punto. El siguiente asunto. Es muy interesante. Por supuesto que la redacción estricta que se establezcan las jurisprudencias va a ser sumamente importante. Por eso es que yo sí pienso que debe ser, yo espero que salga la resolución tal y como realmente
le quieren dar los últimos alcances, ¿no? No van a modificar la discusión final y la decisión final a la que arribaron, en el sentido de establecer un voto desde el punto de vista de las restricciones constitucionales que deben ser respetadas. Eso no creo que vaya a ir a marcha atrás, porque eso ya se decidió. Así fue votado. Conozco las versiones taquigráficas que se dieron con motivo precisamente de la intervención de los ministros, de los ministros. Pero digo, pueden modularse algunas cuestiones que pueden tener un eco importante. Eso tendríamos entonces que verlo ya en su momento, qué es lo que va a pasar. Pero por lo pronto, hay otro tema también muy central que originado por estas tesis, que tiene que ver con los asuntos de convencionalidad y constitucionalidad. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecía que los asuntos de convencionalidad no eran de constitucionalidad, sino eran asuntos de legalidad. Esto, desde el punto de vista de la política judicial, pues puede ser muy atractivo, porque no van a llegar tantos asuntos a la Suprema Corte en segunda instancia, ¿no? Incluso en amparos directos en segunda instancia, porque no son asuntos de constitucionalidad, sino de legalidad. Pues el asunto se sometió al Pleno y había casi la discusión de la primera sala contra la segunda sala, pero finalmente prevaleció el criterio, con algunas modulaciones importantes, de que los asuntos de convencionalidad sí son de constitucionalidad. Bueno, los asuntos de constitucionalidad son de convencionalidad. Vamos a esperar. No quiero adelantar, porque yo quiero realmente, y ustedes también, estamos deseosos de ver cuál es la redacción final de esas tesis, qué es lo que cómo van a establecer. Pero el asunto parecía que iba a ganar la segunda sala, en el sentido de establecer que eran cuestiones de mera legalidad, y ahora resultaron que pues, son cuestiones, para efectos del amparo, son cuestiones de constitucionalidad. Vamos a ver los alcances. Por supuesto que aún así, recuerden ustedes que hoy la revisión por acuerdos generales, por disposición del 107, que le concede la facultad a la Suprema Corte de crear sus acuerdos generales, pues ha tratado de establecer parámetros para que no todos los asuntos alcancen ese filtro, ¿no? Deben pasar por ese filtro, que pueden ser los asuntos de trascendencia a nivel nacional, o los asuntos en los que ya haya jurisprudencia. Pues tal vez lo que haga la Corte, sí tomar los asuntos más generales de convencionalidad y resolverlos. Y después ya, ahora sí, tú resuelves, ya tengo jurisprudencia, pues ahí te van, tribunales colegiados. No resuelva los que tienes, porque yo estoy resolviendo algunos. O pásame todos los que tienes, y yo agarro una muestra de algunos de los más importantes, digo, los temas son estos y estos, creo jurisprudencia, y entonces ya tú vas a ser el que va a resolver los asuntos en última instancia, pero ya no va a ser procedente el recurso de revisión ante el máximo tribunal de justicia, porque entonces también se estaría generando un problema de rezago muy severo. Aquí estamos entonces en un asunto de política judicial, que también debe ser moderado por cuestiones de prudencia judicial. La prudencia, insisto, es una de las grandes virtudes judiciales, es una de las grandes virtudes éticas de los jueces. Y yo prefiero que salga una resolución lo más apegada finalmente a la decisión que quisieron tomar y los efectos de sus actos. Decía Roberto Dahl, uno de los grandes estudiosos de los tribunales constitucionales en el mundo. Roberto Dahl, es D-A-H-L, no es D-H-L porque es mensajería. Roberto Dahl, con H, D-A-H-L, entonces, decía que uno de los objetivos de los tribunales constitucionales es justamente establecer prudentemente las consecuencias de sus actos. Oiga, pero entonces la Corte pues está viendo también lo que va a producir sus actos. Oiga, esa es la obligación de un tribunal constitucional. Y a veces se confunde, es que está invadiendo esferas políticas, o por ejemplo, si toma una resolución del impuesto del IVA, que ya se cobró, o del impuesto el que ustedes gusten y manden, de adquisición de bienes, de cualquier impuesto. Bueno, ¿va a ver las consecuencias que va a producir su resolución? Pues no es que vaya o no a ver, tiene que ver las consecuencias de su resolución, tiene que medir las consecuencias de sus actos. Caray, la prudencia y la responsabilidad. Imagínense un impuesto que ya fue cobrado y que puede significar la tercera parte del presupuesto nacional, y que de repente se ha devuelto a todos los contribuyentes. Oiga, pero entonces está tomando decisiones políticas y está tomando posición. No. Está creando situaciones en beneficio también de la comunidad. Crear situaciones de prudencia. ¿Cómo se va a devolver, si es que se van a devolver? Entonces tienen que tomar en consideración las consecuencias de sus actos. Y eso lo hace todo tribunal constitucional que se precie de serlo en el mundo. Entonces no confundamos la regularidad constitucional, la necesidad de la prudencia judicial, y sobre todo esa visión
teórica y la visión práctica que se debe asumir al momento de resolver. Voy a referir algunos temas trascendentes, quizás los más, desde mi punto de vista, sobre los ajustes que recibe precisamente la ley de amparo y la Constitución también. Se habla hoy en el texto constitucional que el amparo es procedente contra normas generales. Antes se hablaba del amparo contra leyes y tratados internacionales. La anterior ley de amparo era muy clara en el 114, fracción primera, a establecer que el término de leyes era un término amplísimo. Además, jurisprudencialmente se había hecho un acotamiento bastante claro de que se hablaba de toda disposición de observancia de carácter general. Así lo hizo durante muchos años la jurisprudencia. Entonces, el cambio de hablar de leyes y tratados como lo hacía la anterior ley, el amparo procede contra leyes en sentido amplio, ¿verdad? ¿Se entendía? O contra tratados internacionales, hoy se cambia por el concepto de normas generales. Entonces, en ese concepto de normas generales nos estamos refiriendo incluso a los reglamentos, a los acuerdos y a todo tipo de disposición que en general entran dentro de este concepto muy amplio de lo que es una norma general. Entonces, ¿abona o no desde el punto de vista terminológico? La respuesta es por supuesto que sí. Nadie puede venir a criticar ahora de que hable de normas generales cuando lo está abriendo prácticamente a cualquier acto de autoridad que tenga que ver con un sistema normativo. Y esto pues lo vamos a ver reflejado tanto en el amparo indirecto como en el amparo directo. En el amparo indirecto podemos observar que la ley es justamente el punto central de la discusión en lo que se conoce como amparo contra leyes. Hoy quizás tendríamos que hacer el ajuste doctrinal y decir que es el amparo contra normas generales, ¿no? Para ser más preciso y poder abarcar esa normatividad. Entonces, esa clasificación doctrinaria del amparo contra leyes, hoy tendríamos que modularla en los términos precisos y hablar del amparo contra normas generales. Aquí lo que se enjuicia justamente el amparo contra una norma general o el amparo contra leyes, como antes se le conocía, tiene que ver precisamente con el enjuiciamiento de la ley. Esa ley, ese artículo de la ley, ¿es o no inconstitucional? Y ahora la palabra regularidad constitucional es la palabra de moda, es la palabra más usada. Yo casi estoy seguro que en las tesis que van a salir se va a hablar de la regularidad constitucional, porque es lo que se está usando y no es una nomenclatura propia de nuestro país, pero que sirve para darnos cuenta del respecto de la supremacía constitucional. Hoy se habla justamente de que sigue prevaleciendo esa supremacía constitucional. Y al mismo tiempo, para algún ministro por ahí opina que pues, bueno, si ya no hay supremacía constitucional, si se está reconociendo el régimen internacional de los derechos humanos en la forma y amplitud que se conoce, y se pone que ya no hay una supremacía. Es una supremacía que podríamos entenderla para poder ser armónico con la interpretación de la Suprema Corte, a reserva de lo que llegue a sostener en aquellas jurisprudencias de las que ya estamos hablando, que aún no existe su texto final. Podríamos decir, bueno, es que es la propia Constitución la que está asumiendo como un órgano, a los tratados internacionales como una institución también de derechos humanos que está a nivel de la Constitución. Y si por otra parte estamos reconociendo el régimen internacional de los derechos humanos, porque finalmente cuando nos incorporamos primero al Pacto de San José y luego cuando nos involucramos directamente ante la jurisdicción internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estamos aceptando esa jurisdicción internacional, estamos asumiendo, y la Corte lo ha dicho, incluso también es otro de los puntos básicos que tiene que ver con lo que va a resolver la Suprema Corte de Justicia, con lo que va a redactar finalmente. Bueno, ¿cuáles esas resoluciones? A pesar del caso Radilla, ahora hay precisiones, ahora en estas nuevas contradicciones de tesis. ¿Cuál es el papel que van a tener las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde el Estado mexicano no sea parte? Incluso también aquellas en las que el Estado mexicano sea parte, pero que tengan que ver con una restricción constitucional. Estamos realmente deseosos de conocer la redacción de estas tesis tan importantes para conocer, saber perfectamente en qué piso estamos, sobre qué piso vamos en nuestro camino, sobre todo con qué dirección estamos. Normas generales, entonces,
es una parte esencial de lo que se estableció. El amparo directo enjuicia directamente la ley. En el amparo directo se puede enjuiciar la ley, pero con base en la sentencia. Ahí no es escuchada la autoridad emisora del acto. Saben ustedes, en el amparo indirecto sí. Quien emitió la ley es subida como autoridad responsable para que responda y defienda su ley. Pero en el amparo directo, lo que se resuelve es la sentencia o la resolución que puso fin a juicio. Y no está señalada destacadamente como acto reclamado, ni se le manda a traer a la autoridad responsable emisora del acto, y se puede declarar impositiva su ley. ¿Por qué? Pues es la forma en que opera en nuestro sistema jurídico mexicano. Es la forma que opera. Entonces, de ahí se decía, por parte de una jurisprudencia que por ahí todavía se sigue aplicando, de que los tribunales colegiados de circuito no podían emitir tesis de jurisprudencia en materia de constitucionalidad. ¿Por qué? Una de las razones que se daban era justamente esta. Es que no se está enjuiciando la ley, simplemente es para caso, solamente para ese caso del quejoso queda amparado para esa resolución. En cambio, la otra queda amparado para el futuro en relación con esa ley. Pero con base en esta solamente, bueno, entonces los tribunales colegiados no pueden generar jurisprudencia sobre cuestiones de constitucionalidad en materia de amparo digital. Esa era la razón por la que no se podía generar jurisprudencia. Actualmente es un gran debate, es un tema que tendríamos que empezar a darle algunos cimientos para establecer si es conveniente o no, sobre todo ahora que se abre el control difuso, que ya es más común. La mayor parte de las interpretaciones en el futuro van a ser acordes con la Constitución, y detalle usted su ley, su ley nacional, su ley del acto bajo la cual está operando, ley procesal, ley sustantiva, Código Civil, Código de Procedimientos Civiles, etc. Y la está interpretando a la luz de la Constitución, y cada vez va a venir más peticiones de justicia en ese sentido. Y no significa que entonces ahora lo que se ha hecho hasta ahora no sirva. Por supuesto que sirve. La ley de amparo no es enteramente nueva. Pues ahí tenemos el amparo directo y el amparo indirecto. No es algo enteramente nuevo, pero que tiene matices que asumen muchas cosas que se había pedido durante tantos años, y por otra parte esclarecen en los términos, por ejemplo, en esto relativo a las normas generales, la inclusión de los actos reclamados como normas generales y ya no como leyes y tratados. Después, otro tema importante es la inclusión de las omisiones legislativas. Jurisprudencialmente ya se establecían las omisiones legislativas. La gran pregunta de este tema hoy sobre omisiones legislativas es que verdaderamente la falta de creación de una norma jurídica por parte del legislador secundario, que está ordenada en la Constitución, debe dar lugar o puede dar lugar a la procedencia del juicio de amparo. Esto es una gran pregunta, porque las omisiones ya sabíamos jurisprudencialmente y doctrinalmente, lo estudiaron en el libro del maestro Burgoa, vaya. Ya vieron entonces la procedencia del amparo por actos u omisiones de las autoridades. La ley no lo decía con esa claridad, pero la jurisprudencia lo esclareció. Hoy se pone el tema justamente desde el punto de vista terminológico para encontrar mayor claridad y perfección, que incluye que también contra actos u omisiones de las autoridades científicas. Bueno, pero el gran tema, insisto, es las omisiones legislativas. Cuando el legislador no crea una norma a la que está obligado a crear. Verbigracia, fíjense, estamos hablando de la ley de amparo. La reforma debió haber sido, la nueva ley de amparo debió haber sido promulgada en octubre de 2011. Y finalmente pasaron casi 2 años para que el 3 de abril finalmente entrara en vigor la ley de amparo. Entonces, en ese vacatio legis provocado por una omisión legislativa, ¿podrá proceder el juicio de amparo? Y es una gran pregunta, y no la voy a responder porque finalmente no estaría yo autorizado para hacerlo, y será la Corte quien diga si sí o si no. Entonces hay ya puntos de vista que pues, debe proceder, porque cuando la ley no distingue, no debemos distinguir, y dice ante las omisiones, y pues es una autoridad y es una omisión, pues ¿por qué no? Pero otros van a decir no, es que la omisión legislativa debió haber estado específicamente prevista en la Constitución, por ser una forma de defensa de la propia Constitución. Y como no está, pues ya hay voces que también dicen no, sigue sin estar presente la omisión legislativa. Entonces, a nivel federal, no hemos avanzado en algunas legislaturas de los estados, han avanzado ya incluso con esta institución de la omisión legislativa desde hace muchos años. Y a nivel federal,
no tenemos ese avance. Estamos hablando de las constituciones estatales. Y entonces, cuando una constitución ordena algo y no se legisla sobre eso, ya hay defensa para hacerlo valer. Pero a nivel constitucional no hay un procedimiento de defensa. Entonces, algún sector de la doctrina constitucional ha considerado que como la Constitución lo sigue sin establecer, las omisiones legislativas no proceden. Y otro sector está diciendo, ya empiezan a escucharse las voces. No, pues ya está, donde la ley lo distingue, no debe distinguir, y se habla de la omisión de las autoridades, pues esta es una omisión y esta es una autoridad, punto, se acabó. Otro tema, tratados internacionales. El reconocimiento, si se debe hacer que la norma constitucional, o sea, la Constitución, existe un verdadero bloque de constitucionalidad o no, que los tratados internacionales son todos un bloque de la Constitución, ¿existe o no? Entonces la gran discusión es, oigan, si los tratados internacionales pueden estar sometidos a un juicio de amparo para ver si son constitucionales o no, entonces, pues, ¿existe un bloque de constitucionalidad o no existe un bloque de constitucionalidad? ¿La Constitución es superior o no es superior a los tratados internacionales, por mucho que favorezcan los derechos humanos? Entonces, podríamos ser muy románticos y bondadosos y decir, bueno, es que si los tratados internacionales establecen una situación mejor, aunque sea una restricción constitucional, no. Si van en contra de una restricción constitucional, y a eso va la Suprema Corte de Justicia en estas tesis, uno de los temas, en estas tesis de las que estamos hablando de contradicción importantísimas que estamos esperando, su resultado final en materia de redacción. Si eso va, entonces va a ser procedente el amparo, y en su caso, si un tratado internacional estableció una restricción, se va más allá de una restricción constitucional, pues entonces debe prevalecer la Constitución. Debe prevalecer la Constitución. ¿Y qué es lo que pasa? Pues si procede el amparo cuando se reclaman tratados internacionales, porque un tratado internacional es una norma general, si procede el amparo, pues entonces estamos necesariamente hablando de que ese bloque de constitucional no existe en la forma y términos que algunos lo precisan, como si fuera verdaderamente un bloque. No, hay jerarquías. Y la Corte, aunque sea en materia de restricciones, reconoció la jerarquía superior de la Constitución en ese aspecto. Y ahí es donde empezamos a ver una especie de reverso del caso Radilla, que no ha sido suficientemente difundida. Ha habido ya críticas muy fuertes. Incluso que la decisión de la Corte fue retrógrada, pero no se conoce la resolución final. No se conoce la resolución. No, es que ya había avanzado, incluso por ahí se dice, incluso algún ministro decía, es que la propia Corte con ese criterio está incurriendo en una violación a la Constitución en cuanto al principio de progresividad de los derechos humanos. Si allá había dado un avance y ahora se echa para atrás, pues entonces se está yendo en contra de la propia Constitución. Entonces, ha habido todo tipo de críticas y se esperan más. Una persona, representante diplomático de la OEA, especialista en temas de este tipo, pues anunció justamente esta postura, ¿no? Que, bueno, se habrá de una serie de críticas más fuertes, pero en la medida que se conozca la resolución, vamos a ver si es cierto, ¿no? Podría ser que sí, hay favor y en contra, ¿no? Algunos dicen que nos vimos muy nacionalistas, otro dice, es que nos vimos muy internacionalistas, ¿no? Y son los dos rubros, ¿no? El maestro Burgoa, el maestro de Amparo por tantos años, se decía que era muy nacionalista, el Amparo lo veía desde una perspectiva nacional, y después entra la perspectiva internacional de Fix Amudio, en los términos y condiciones que dije, Alcalá y Zamora, todo ese bagaje, ese soporte que tuvo del maestro Niceto Alcalá, viene a complementar entonces una visión nacional e internacional de los derechos humanos que ya está plasmada directamente en nuestra ley de amparo. Los tratados internacionales, existe un bloque de constitucionalidad. Cuando se discutió el bloque de constitucionalidad en la Corte se fue muy severo. En un momento, todavía en la época del caso Radilla, en las discusiones previas de las versiones taquigráficas que tuvo la oportunidad de analizar en aquel entonces, estamos hablando de 2011, ya una vez llegaditas las reformas de 2011 en materia de derechos humanos, pues se discutía todavía el bloque de constitucionalidad. Y si sí existía, incluso algunos ministros hablaban ya del bloque de constitucionalidad como algo existente, pero se fue perdiendo fuerza, y ahora ya no se habla del bloque de constitucionalidad. Incluso se dijo, después de hacer un estudio severo, eso está bien para otras naciones, por ejemplo europeas, que están manejando un concepto distinto, pero de nuestra idiosincrasia, nuestra tradición jurídica, no se acerca al bloque de constitucionalidad.
no opera un verdadero bloque de constitucionalidad. Entonces, por eso digo, ahora la palabra de moda va a ser una regularidad constitucional y un régimen internacional de los derechos humanos, un régimen nacional que debe ser compatible con el internacional, pero parece que ya no vamos a hablar de bloque de constitucionalidad. El problema del bloque de constitucionalidad parece que ya fue tratado con pincitas y alejado un poco del discurso argumentativo e interpretativo, cuando menos en nuestro país. Entonces, la integración de los tratados internacionales a un bloque de constitucionalidad está realmente en entredicho. No creo que se hable en ninguna tesis sustentando, y sobre todo porque finalmente sabemos que sí se sustentó, no se va a hablar de un bloque de constitucionalidad. Entonces es un tema que, de alguna manera, yo sé que lo vieron ustedes en el diplomado, y entonces había todavía un gran entusiasmo y todavía había forjadores de esas ideas, pues el tema parece que no es el que va a predominar. ¿Sí? Pero dije, conste que estoy diciendo parece, porque no me quiero echar para atrás, luego estoy diciendo que parece ser que no va a prevalecer. Sí. Le van a dar un micrófono para que lo escuchen en la sala anexa al licenciado, por favor. El micrófono está dormido. Hay un micrófono, sí. Buenos días. Sí, buenos días. Hay un criterio del primer colegiado de circuito en relación a la inconvencionalidad de los intereses moratorios lesivos en los títulos ejecutivos mercantiles, más en concreto en los pagarés, y establece que son inconvencionales los que excedan del 36% anual. Sin embargo, al parecer ahora la Corte está teniendo ahí una matización de esos criterios al decir que, en tratándose de la materia mercantil, pues prácticamente queda excluida la convencionalidad. A lo mejor yo lo estoy entendiendo mal, mire, pero sí me preocupa mucho. Hubiera querido que lo plantara al final, pero lo voy a contestar porque ya le di la palabra y no vamos a avanzar mucho en eso, pero lo voy a abordar con muchísimo gusto y lo voy a hacer muy sintético. Mire, uno de los artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos proscribe justamente la usura como una práctica por ser una cuestión de carácter patrimonial que involucra la explotación del hombre sobre el hombre. Eso es lo que dice, y no dice más, tal vez con otras palabras, pero es lo único que dice la Convención. Nuestro régimen mexicano establece una reglamentación propicia para resolver los asuntos de usura. Entonces hay reglas establecidas, incluso hay reglas penales, no solamente civiles y mercantiles. Entonces, la Convención Americana, ni tampoco la Corte Interamericana, le interesa meterse en los asuntos de nivel nacional, a menos de que estos sean verdaderamente inconvencionales. Si no regula la forma de hacer las reclamaciones, si no se regula la forma, usted está hablando de una tasación. La tasación es una decisión del país. Eso no lo regula. O sea, algo que pueda estimarse inconvencional es porque sea una práctica usurera y no haya medios para defender ese derecho humano. Nuestro sistema nacional en materia de usura establece lineamientos muy claros y precisos, ya le dije que incluso en materia penal, para regular esta cuestión. Entonces, ¿es inconvencional o no? Es un asunto verdaderamente complejo establecer, ya desde el punto de vista de la cuantificación porcentual, vamos a llamarlo de esa manera, qué es usurero o qué no es usurero. Por ejemplo, se habla, oiga, es usurero que el FOBISTE me esté reclamando intereses sobre intereses, o es usurero que me esté cobrando 6% mensual, o es usurero que el banco X me esté cobrando el 8.9 porque las tasas ya han bajado. Oiga, si usted toma un crédito del FOBISTE al 6% anual, no es nada. Digo, están prestando una casa y la plusvalía que usted obtenga a lo largo de los años del inmueble que está adquiriendo es muchísimo mayor. Ahora, los bancos tradicionalmente, yo no soy defensor de bancos, por supuesto que no. Los bancos le están prestando en algunos momentos incluso tasas del 8.75%. No estoy haciendo publicidad a ningún banco. La diferencia porcentual es mínima de lo que le presta el FOBISTE y lo que, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, y lo que le presta un banco. 2 puntos y tantos porcentuales más. Eso no puede considerarse como algo verdaderamente, en sentido común, ¿no? Como algo verdaderamente usurero. Ahora, si usted se atrasa, usted va a pagar de acuerdo con sus posibilidades.
Si usted se atrasa, pues debe haber alguna pena para que también se sancione la cultura del no pago. Y debe haber una consecuencia. Si usted no paga, pues alguna consecuencia va a tener. Ahora, si esa consecuencia es lo que se denomina antes el anatocismo, que desde hace muchos años la Suprema Corte, y puede ser revisado, ese tema lo hizo la Suprema Corte antes de que entrara en vigor los derechos humanos, estamos hablando de 1995 o por ahí. Y además con voto en contra del ministro Góngora y el ministro Juventino B. Castro. En ese entonces, y no sé si el ministro Aguinaco, tengo duda, no recuerdo. En ese entonces, ya ahora es una integración distinta y hay condiciones distintas. Ese asunto podría ser replanteado a la luz del régimen internacional de los derechos humanos, que en ese momento no se vio, al menos con la magnitud que podía tener una reforma constitucional y una asunción cabal, clara, contundente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los problemas que pueden generar derivados de esta problemática. Pero lo cierto es que la regulación es nacional. Entonces usted dice, es inconvencional. ¿A dónde le ve la inconvencional si tenemos nuestros propios medios? ¿A dónde le ve la inconvencional si la norma no está diciendo los aspectos de intereses máximos que se pueden llegar a cobrar? Eso creo que es una decisión nacional, no es una decisión internacional. ¿Sí? Entonces, convencional per se, pues no podemos hablar de inconvencionalidad. Con eso no sé si respondo en términos generales y no evado su pregunta. Espero. Y si no, pero lo podemos discutir con mayor profundidad posteriormente. Ya hablamos entonces de las normas generales como una inclusión conceptual importante. Estamos hablando de las omisiones legislativas también como una inclusión de una gran importancia. Estamos hablando de los tratados internacionales directamente en el texto de la ley de amparo como una inclusión verdaderamente importante que abre al sistema internacional. Al juicio de amparo lo abre al sistema internacional de los derechos humanos. Esa es la proyección tan importante. Y la siguiente es el interés legítimo, lo que se consideraba, lo que se puede considerar el agravio personal y el amparo colectivo. Eso es el interés legítimo. ¿Hacia dónde vamos? Tradicionalmente la ley de amparo hablaba del interés para efectos del amparo, de la parte agraviada, el concepto de interés. Entonces no tienes interés para efectos del juicio de amparo. Y era un término que nos daba un cúmulo de usuarios del amparo bastante amplio. Pero lo que ocurre ahora es que se amplía el universo de agentes legitimados para promover el juicio de amparo a través de lo que se conoce como el interés legítimo individual y el interés colectivo. Son intereses tradicionalmente conocidos como difusos, consignados de alguna manera en el derecho positivo, pero que representan un provecho que pueden tomar amplios sectores de la población que no podían acudir al juicio de amparo, como lo pueden hacer ahora de una forma más abierta, y sobre todo tiene que ver una relevancia muy grande con temas de carácter ambiental y temas urbanísticos. Entonces el amparo se está abriendo a esa perspectiva de asuntos de carácter ambiental fundamentalmente y de carácter urbanístico. Aquí tenemos que ver, viene una problemática muy seria de la que no podemos poner punto final hasta que no se vengan presentando los casos. Y ahora los casos son muy pocos, pero ya se están presentando de los amparos colectivos. ¿Cuáles son los efectos si hay algo que afecta a una comunidad determinada? Y se van ciertos agentes que sí, ciertamente tienen esa legitimación como interés colectivo para acudir al juicio de amparo. Lo que se resuelva ahí afecta a los que no vinieron. Entonces el problema es muy serio, La cosa juzgada, el principio de relatividad de las sentencias derivadas de los amparos colectivos. ¿Qué efectos producen a los que no vinieron? ¿Están involucrados? Si les afecta, si les beneficia, pues entonces nos subimos al carrito y entonces somos un conjunto de agentes legitimados que podemos incluso reclamar con base a los efectos del amparo porque nosotros también somos afectados. Y no tendré yo que ir como afectado a un nuevo amparo. Pero ¿qué está en contrapartida? Si le niegan el amparo a ese cúmulo de sujetos y usted también está en una situación semejante y usted tiene nuevos alegatos que hacer valer, ¿eso es cosa juzgada o no? Yo más tengo puntos suspensivos en este tema. Eso es un tema, es un gran tema. Y eso también desde el punto de vista jurisdiccional, desde el punto de vista de por ejemplo, de la Ley Federal del Consumidor, donde también hay juicios colectivos, es un tema también semejante. Oigan, ¿a quiénes vamos a beneficiar? Nomás que como ahí es un juicio, pues benefician a los que se vinieron. Pero los que no se vinieron no los benefician. Y les perjudica a los que se vinieron, no a los que no se vinieron. Pero en el amparo colectivo, los efectos erga omnes del amparo colectivo, ¿hasta dónde van a alcanzar? Y al mismo tiempo, los efectos de la negativa del amparo colectivo,
a quienes van a trascender. Es un tema procesal sumamente serio. Rompe todas las normas procesales a lo que estamos acostumbrados normalmente cuando hay personas interesadas específicamente en un tema. Entonces, el amparista de antes, pues bueno, yo tengo interés, mi interés, y no tienes interés, te sobreseo. Y ahora es un interés difuso. Es de todos, dicen algunos, es de todos y no es de nadie. Es de una comunidad, es de un sector de la población, de un amplio sector de la población muchas veces, ¿sí?, que de manera colectiva, compartida por todos y sin una exclusividad y una índole directa, tienen un interés jurídico, no con un documento propiamente dicho, sino derivado de una situación en la que están viviendo que les puede perjudicar por parte de un acto de autoridad. Entonces, se acumula la agenda de agentes legitimados para promover el amparo. ¿Eso es bueno o es malo? Pues es bueno. ¿Cómo se va a resolver? El tiempo. Cada caso se va a ir presentando y se tendrán que generar un tramaje jurídico complementario a la ley de amparo. Es un documento inacabado, porque lo que lo va a ir acabando, lo que lo va a ir perfeccionando es la jurisprudencia de la Suprema Corte. La casuística, el derecho vive de la teoría, pero también vive de la práctica. Entonces, esto van a ir generando respuestas a esta problemática paulatinamente sobre el interés legítimo. Otro problema muy serio es el de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, otro de los grandes rubros del amparo. A ver, si le pasamos el micrófono y lo dejamos intervenir. Y disculpe, magistrado, antes de que Sí, claro. continúe, me gustaría hacer un planteamiento que me viene a la cabeza, ¿no? Sí. ¿Podría, según su criterio, promoverse un juicio colectivo de amparo contra la autoridad del Distrito Federal en virtud de que no procede a actuar o a ejercer su autoridad para desalojar a los maestros de la plaza de la Revolución? Espero que no haya ningún maestro en esta audiencia afiliado al CEN. Ahí sí hay una. En virtud de que está perjudicando sus derechos humanos a todos los comerciantes en primer término, luego a todos los que viven ahí, en vista de que este campamento violenta tanto ambiental como económico como socialmente a todos los capitalinos que viven a sus alrededores, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Ok, tomo la propuesta y por supuesto que es una situación muy válida de ser pensada de manera muy seria, ¿no? El jefe del gobierno del Distrito Federal de repente dice, yo estoy dispuesto a asumir los costos derivados de esta nueva actuación porque prevalecer los derechos de la manifestación y generar la pluralidad y quién sabe qué. Y al día siguiente sale una nota, yo conjunté una nota periodística con la otra. Al día siguiente dice, los costos de esto son no sé cuántos millones de pesos. Yo digo, pues pasen la factura, ¿no? Pasen la factura. Y por supuesto, después vi en CNN en español, alguna cosa así, que entrevistaron a las personas afectadas, entre ellos los taxistas. Y entonces yo nunca había visto que en CNN pusieran ahí en vivo y a todo color todas las palabras altisonantes que les mandaban, ¿no? Entonces, la situación es muy seria, ¿no? Y por supuesto hay una violación del derecho al trabajo y también al tránsito, ¿no? Fíjense que nosotros estamos en el edificio, en la sede principal del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, y es justamente la zona de los diputados. Los diputados ahí se empezó a gestar la reforma educativa. Y es hora que seguimos sitiados por los granaderos. Entonces, los abogados tienen problemas para acceder a los tribunales. Uno finalmente accede, tiene uno la credencial y puede uno pasar en esa zona. Pero toda la zona de San Lázaro hace prácticamente imposible llegar en carro. O sea, tiene que llegar a fuerzas en metro. Si usted no vive en la zona y no trabaja en el lugar, no puede pasar. Y no puede pasar, porque además ni siquiera hay policías, sino que gente que está impidiendo el pago, no sé de quién son esa gente. Algunos policías sí, en algunas zonas. Pero después granaderos, y los granaderos perfectamente bien equipados, ¿no? Entonces, es una situación que podría llegar a tomar un tamiz importante,
de presentar un amparo en los términos que se precisan. Podría llegar a establecerse por la inactividad. Y eso es sumamente serio, ¿no? Y por supuesto estamos hablando aquí de un derecho humano, el derecho a la manifestación, pero que también los derechos humanos no son absolutos. Nosotros seres humanos también tenemos derechos humanos. Y derechos, y hay la afectación. Y además, lo más grave, los niños, aquí está de por medio quien quiera hacer un juicio ponderativo, está de por medio el interés superior del niño, establecido constitucional y en el régimen internacional de los derechos humanos como una base fundamental de la convivencia. Y están dejando de recibir educación. Punto. Ese argumento tira cualquier petición, entre comillas, legítima, de estar cerrando las calles. Yo no voy a poner el tema central, yo no voy a poner a debate porque ni lo conozco ni estoy autorizado para ello, por tanto, ese no es el debate. Exacto, no lo conozco, por supuesto que no. ¿Y esta conferencia no es caso? Exacto. Esta conferencia experimenta sobre... Por supuesto, de lo que se trata. Fuera de contexto, profesionalmente, No. escuchar a los maestros. No, pero no nos ocupemos del fondo. Nos ocupemos, ahorita estamos solamente de... Porque el fondo justamente es lo que no vamos a debatir. Eso no lo vamos a debatir, eso tendríamos que analizar y es muy complejo. Es muy complejo y obviamente hay muchas vertientes de discusión. Pero el tema central es, podría llegar eventualmente a ser materia de debate, no lo que se resuelva. Eso ya tendremos que ver y sería un asunto sumamente de alta complejidad, ¿no? Pero el problema podría ser planteado. Entonces, ¿qué es lo que se refiere a las acciones colectivas? En ese sentido exclusivamente estoy de acuerdo con ustedes, lo que es materia de debate. Lo demás no lo conozco. Bien. El siguiente tema es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad como tema central también. Fíjense qué importante es. Aquí estamos hablando del rompimiento de un principio fundamental del amparo, tradicionalmente considerado. Pues naturalmente a un maestro como el maestro Bourgois, pues lo primero que quería es la defensa nacionalista y sobre todo los principios, el nacimiento del juicio de amparo. Tal vez para algunos doctrinarios versados en el amparo podrían decir es que ya con esto pues acabó, si lo que rige las instituciones son sus principios y el principio de relatividad fue resquebrajado, entonces el amparo pues ya no rige como era antes. ¿Sí? No significa que haya desaparecido el principio de relatividad, porque sigue existiendo, pero el principio de relatividad se rompe de alguna manera cuando, para efectos de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, tiene efectos generales una Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Se abre